Buenas noches. En ausencia del licenciado Edgardo Melgar, director de 3030, le saluda Ramón Matute con un tema importante hoy, el avance de la epidemia del dengue en Honduras. De acuerdo a la Secretaría de Salud, vienen semanas críticas. Pero antes de hablar del tema, yo presento a mis invitados. Vamos a comenzar de aquel extremo con el vicesecretario de Salud, doctor Roberto Cosenza. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches, Ramón. Muchas gracias por tenernos en su programa y poder llevarles el mensaje a todos los hondureños que en este momento debemos de estar unidos todos para poder combatir el vector que realmente nos está afectando para transmitir lo que es esta enfermedad del dengue. Perfecto. Saludo también a la doctora Roxana Aranjo, epidemióloga. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto, licenciado. Es un gusto poder compartir con usted y con toda esta audiencia a nivel nacional. Y por supuesto, el subcomisionado de Copeco, Julio Quiñones. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Es un gusto. Encantado de estar aquí para poder hablar sobre un tema de interés para todos los hondureños y que lastimosamente nos está cobrando la vida de muchos hondureños y que nos hace falta un esfuerzo enorme todavía por hacer para poder controlar esta situación y por ende tener menor cantidad de personas afectadas. ¿Qué les parece si comenzamos el programa con una perspectiva, con datos estadísticos de lo que está ocasionando el dengue en Honduras? Imagínese usted, de acuerdo a lo que tenemos acá en el programa, los datos que manejamos es que en todo el territorio nacional se reportan 34.840. Unos hablan que ya superan los 40.000. Bien, esto lo vamos a discutir acá en el programa, por supuesto. Dengue grave, 8.662 y no grave, 26.178. Las muertes por dengue se reportan hasta esta hora, confirmados vía laboratorio, 58 fallecidos, pero en sospecha 150 muertes. Yo inicio el programa esta noche preguntándole al doctor Roberto Cosenza, ¿estos datos son los que manejan ustedes? Sí, bueno, esta es la información que nosotros tenemos hasta la semana epidemiológica número 29. Sí. El día de hoy estamos terminando la semana número 30 como tal. Siempre tenemos un desfase de 1 o 2 semanas porque necesitamos recibir la información de las 20 regiones que tenemos a nivel nacional. Cada departamento tiene una región y tenemos 2 regiones metropolitanas, que es la del Distrito Central y la de San Pedro Sula. Nosotros consolidamos esta información. Estamos en las semanas más críticas en que la historia natural de la enfermedad siempre ha tenido una alta incidencia de casos y lo estamos viviendo según informes extraoficiales de concluir la semana número 30, donde nos han reportado que en esta semana se ha dado mayor número de casos que la semana número 29. Ahora, estos datos que ustedes manejan son datos confiables, porque los reportes que se tienen a nivel nacional, y eso hay que decirlo, principalmente en el departamento de Olancho, donde la espiral ha crecido, y en el departamento de Cortés, donde se mantienen los casos, son datos que ustedes manejan, ¿son reales estos datos? Porque existe la sospecha entre la población que los datos que se están dando no son los reales. Bueno, esta es la información, nosotros dependemos la información que nos manden las regiones. Sí. Y la información real la da la Secretaría de Salud, donde nosotros tenemos la unidad de vigilancia de la Secretaría, que es la que se encarga de monitorear todas estas enfermedades y donde semanalmente nos tiene que informar cada una de las regiones. Como le digo, tenemos siempre un desfase de 1 o 2 semanas que nos envíen la información. Si hace falta algunos datos estadísticos por poder concluirlos, sí, debido de que esto lleva un proceso. Usted una muerte no la puede decir, la tenemos que recibir primero como una muerte sospechosa. Luego pasa a ser confirmada por laboratorio. Después pasa a ser certificada la muerte por un comité de expertos que está conformado por un especialista en medicina interna, ginecología, pediatría, epidemiólogo, donde se revisa el historial clínico en el momento que ingresó el paciente. Ahora, el tiempo, ¿cuánto se tarda para identificar realmente que esta persona tiene dengue grave? Bueno, el tiempo en identificar que un paciente tiene dengue grave es inmediatamente. Inmediatamente porque el primer diagnóstico que la persona tiene dengue es el diagnóstico clínico. Ahora, permítame, que está dado por un médico. Permítame, doctor. Si ustedes dicen que inmediatamente se detecta a la persona que tiene dengue grave,
Bueno, ¿y por qué no? ¿Y si tienen sospecha de 150 personas fallecidas? No, pero no la muerte. Todo está en sospecha en estos momentos, ¿verdad? Porque inmediatamente, ahorita que estamos en una epidemia, el dengue tiene 3 etapas. La etapa febril, que es la primera, que en esa etapa es donde le dan algunos síntomas al paciente, como ser la fiebre, que le puede llegar hasta 40 grados, malestar general, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza. Esa es la primera etapa del paciente que le dura de 3 a 4 días. Luego usted pasa a una etapa crítica que va a tener el paciente, que ya en esa etapa crítica es donde el paciente comienza con los signos de alarma. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, es un paciente con un dengue clásico o un paciente con signos de alarma, o si el paciente es un paciente con dengue grave, a lo que nosotros antes le llamábamos, según la clasificación del dengue, como un dengue hemorrágico. Hoy en día la Organización Panamericana de la Salud lo ha clasificado con dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, que el dengue grave es el que lleva a fallecer a las personas. Perfecto. Doctora, ¿usted comparte estos criterios? Es la clasificación que tiene la Organización Panamericana de la Salud. Con respecto a los datos, ese es el sistema de recolección de datos de la Secretaría de Salud. Lo que pasa es que no es que hay un subregistro, sino que no tiene el registro de las clínicas privadas y de los hospitales privados. Solo el Distrito Central, la región metropolitana, es que hace ese monitoreo diario de cuántos pacientes, por decirle un nombre, hay en tal clínica privada o en tal hospital. Pero el resto de las regiones no hacen ese monitoreo. O sea, percibo entonces que usted está en desacuerdo con estos datos. No, es que el desacuerdo, no, ese es el dato que llega al sistema público de salud. Pero el sistema privado no lo tiene reflejado. Siempre. ¿Y estos datos privados? No, ¿En cuánto cree usted que pueden oscilar? Es un 20%. Es decir, aumentamos un 20% en el caso de muertes por dengue. En un 20%, no. Dengue grave. No, digamos, si usted me dice que un 20%... En los casos, en eso, porque la mayoría de los dengue graves que no se han podido manejar en la privada, se los mandan al hospital público cuando ya están en una etapa de shock irreversible. ¿Usted cree que son 58 personas muertas por dengue grave? No. ¿O cree que hay un número más alto confirmados? Yo considero que esos 150 es el reporte que tiene la Secretaría, pero creo que podríamos alcanzar hasta los 200 fallecidos en este momento. ¿En este momento? Sí. ¿Por dengue grave? Sí, yo creo que sí. Ese es el dato que podríamos estar manejando, entre 200 personas que han fallecido. Pero ese es el registro que tiene la Secretaría, porque ese es el sistema de vigilancia que tiene. Ese es el sistema de vigilancia. El problema es que estamos en un momento de epidemia donde el diagnóstico de dengue es clínico. El laboratorio le compensa a usted otras situaciones, sobre todo las complicaciones, cuando ya hay fallas orgánicas, o sea, multiorgánicas. ¿Y qué pasa con este sistema de vigilancia? ¿Hay que fortalecerlo, doctora? Definitivamente. ¿Es muy débil actualmente en el país? Hay que fortalecerlo con las instituciones privadas, sobre todo en momentos así de crisis. Por ejemplo, la región de San Pedro Sula ya estuviera monitoreando todas las clínicas privadas y los hospitales privados, porque al final de cuentas hay un porcentaje de la población que no van al sistema público, sino que se van de un solo a la clínica privada, al hospital privado, y ese es el subregistro que siempre ha existido, porque nunca se ha registrado el sistema privado como tal. Ahí está. Seguro Social Seguro Social le reporta a la Secretaría y están las 18 regiones, 20 regiones, 18 departamentales y 2 regiones metropolitanas, que San Pedro Sula y el Distrito Central, más los hospitales. Ahora, yo le quiero hacer una consulta, porque mire, si se habla que el problema del dengue en Honduras es cíclico, que viene a representar un impacto a la salud hondureña cada 6 años. Ya no. ¿Ya no? No. O sea, ¿usted está contradiciendo lo que dice la OPS? No, ya no puede ser cíclico, no podría ser cíclico. Antes hablábamos de 3 o cada 4 años y no estoy contradiciendo la Organización Panamericana de la Salud, sino que tenemos todas las condiciones como para que todos los años sean eminentemente epidémicos. Entonces, todos los años debe de prepararse el gobierno. Exacto. ¿Y por qué no se prepara el gobierno? Le consulto a usted, que es su comisionado de Copeco, por favor, ¿por qué no se prepara a tiempo el gobierno para prevenir este tipo de enfermedades y de epidemias? Pero no solo el gobierno. Eso no puede ser solo responsabilidad del gobierno. El gobierno maneja la administración pública en salud. Y cada ciudadano. Es cierto, yo comparto con usted. 9 millones de hondureños, Ramón. Haciendo la labor preventiva, no tendríamos problemas de dengue. Es facilito.
eliminando criaderos, siendo aseado con el manejo del agua, teniendo ese cuidado, no tendríamos problemas de dengue. O sea, esta cuestión es muy sencilla. Ahora, todos los años tenemos que prepararnos. Sí, no, todo el año debemos estar trabajando, todos los años. Y revisás el récord histórico, 1999, algo reciente, fueron 18.000 casos. Y así todos los años. Hay unos años mucho más altos como este, que creo es de los más críticos, excepto el que usted mencionaba. ¿Y dónde está la falla entonces? ¿Dónde está la falla? Vamos ahí. Por favor. Hay que trascender. El dengue es una enfermedad multifactorial que depende de un montón de circunstancias. Entre las principales está el abastecimiento del agua potable. Es decir, si nosotros tenemos una población que solo cubre el 60%, 65% del abastecimiento del agua potable, significa que tenemos un 35% de la población que no le llegue ese recurso, ¿sí? Y que tiene que agenciárselo de cualquier forma. ¿Y cualquier forma qué es? Comprándolo en los tanques cisterna, ¿sí? Es sumamente costoso y es alto. Entonces, ¿qué hace la población? Acumula agua, almacena agua, sin las precauciones del caso. Es decir, sin taparlos, sin estarlos lavando una vez por semana. Ese es uno. El otro es el déficit de los desechos sólidos. Hay un déficit casi igual. Entonces, ahí vamos acumulando dos factores. El calentamiento global tiene mucho que ver ahora. El impacto. Enfermedades tropicales. Definitivamente. Y no solo es el crecimiento poblacional. Y no solo es arbovirosis. Esto lo que pasa es que tiene complejidad desde el punto de vista médico-clínico y desde el punto de vista del vector. Ahora, Julio, ¿los agarró desprevenidos? No, nosotros, declaratoria de emergencia 2 de julio. La epidemia del dengue agarró desprevenido al gobierno, agarró desprevenido los registros, la seguridad sanitaria del país. SINAGER le trasladan el 2 de julio, declaratoria de emergencia a nivel nacional, y dice SINAGER se encarga. Nosotros empezamos a operativizar esto. Y los resultados se han estado generando en la medida que hemos ido trayendo los recursos, teniendo los insumos, la Secretaría de Salud aportando lo que tenían en inventario. Financieramente el SINAGER decide hacer incrementos. El presidente de la República altamente comprometido, yo debo decirlo. Yo he estado en las reuniones presentes, el hombre ha dicho lo que sea necesario para poder contrarrestar esta situación. Pero hay una situación, Ramón, hay un tema nuestro, nosotros culturalmente hablando debemos cambiar. Nos costó aprender a usar el cinturón de seguridad. Después del cólera, nos costó aprender a lavarnos las manos. Hoy, después de esta situación, debemos aprender a ser cuidadosos en nuestra casa. ¿Tenemos problemas de agua? Sí, es cierto. ¿Tenemos problemas con el manejo de los desechos sólidos? Sí, sí es cierto. Estamos creciendo en las zonas urbanas y periurbanas, hay un crecimiento poblacional increíble. Si la capital está doblando su perímetro cada 15 años. ¿El 3 de julio? ¿Cuánto fue? 2 de julio. ¿2 de julio? 2 de julio. Doctor, ¿fue tarde esta declaratoria de emergencia? No, esa fue la declaratoria nacional. Esa fue la segunda declaratoria. Sí, porque venimos de que desde comienzo de año se viene trabajando. Se viene trabajando porque se ve de que ya veníamos con un alto número de casos de dengue grave que se venían enfrentando, porque como le decía anteriormente, este es el dengue que realmente está matando a la población, el dengue grave. Entonces se trabajó, se interviene sobre todo el departamento de Cortés, que ha sido el departamento que más casos nos ha notificado desde un inicio de año. ¿Por qué? Porque las condiciones realmente del departamento de Cortés es propicio para que este vector se propague. Hay que ver que el vector que es el zancudo Aedes aegypti es el que realmente transmite el dengue. Ahí hay una población, están las maquilas, es una población cosmopolita que realmente se tiene, que vienen de todos lados, donde puede expandirse realmente el dengue a otros departamentos. Entonces también la latitud sobre el nivel del mar que tenemos. Mire, son condiciones climáticas realmente apropiadas para tener el mayor número de casos. Se compran los insumos, que se realiza esto a través del fideicomiso, se invierten 29 millones de lempiras para poder comprar lo que es el BTI. El BTI no es más que un bacilo. Son cristales que se introducen en los recipientes de agua para que estos se los coma la larva y luego la larva muere. Perfecto. Antes de irnos a la pausa, 30 segundos su reacción de esto que dice el doctor. Fue tardía. Fue tardía. Fue tardía. El año pasado, en octubre, noviembre, ya se daban los inicios de brotes epidémicos en el continente. No solo era Honduras, era Guatemala y era Estados Unidos.
Sí bien es cierto que hubo cambio de autoridades en la Secretaría, pero en las primeras semanas, en las primeras 6, 8 semanas, o sea, enero y febrero, donde mira usted que es sostenible, desde ese momento, ojo, hay algo que está pasando. Hay una unidad de vigilancia de la salud que le debe dar la alerta al ministro, al secretario de Estado que esté en ese momento para decirle, está ocurriendo esto. Y desde ese momento empezarlos a iniciar con la adquisición de insumos. Bueno, de hecho el doctor hizo varios oficios solicitando los insumos desde esa fecha. Sin embargo, hasta que el presidente, ¿verdad?, se ha puesto la camisa y de frente está contra la lucha de este vector, sí, es que se mira la actividad más fortalecida. Perfecto. Vamos a ir a la primera pausa, pero desde ahí yo lanzo la primera pregunta, o la pregunta siguiente, que sería el doctor Roberto Cosenza, y que nos diga realmente aquí en el programa de esta noche, ¿hay o no hay ébola en Honduras? Hay tanta queja y tanta desesperación en la población, principalmente en Juticalpa, y una abuela de un estudiante universitario en Ceiba, que dijo que su hijo no había muerto de dengue, sino de otra epidemia. Antes, en su homilía, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez se refirió a este tema. ¿Cuándo vamos a entender, queridas hermanas y hermanos, que necesitamos cambiar la cultura? Que no podemos vivir en una cultura de la sociedad, de la suciedad. No podemos vivir en una sociedad de la basura. No podemos vivir en esa cultura de dejar ahí que esté el agua mal almacenada y criando mosquitos y zancudos. No puede ser. No vamos a erradicar las enfermedades con humo. Tenemos que erradicarlas con una nueva cultura de la limpieza, de la salud. Pero todos, nadie puede decir eso a mí no me toca. Si todos no nos unimos, no vamos a erradicar la enfermedad. Seguimos en vivo en 3030 esta noche hablando del tema del dengue, pero antes de irnos a la pausa, yo le consultaba al subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, sobre el tema del ébola. Por favor, explíquenos. Sí, mire, yo creo que es importante aclararle a la población que estamos en una epidemia del dengue, que no podemos politizar ni confundir a la población para tener más muertes a consecuencia del dengue. Creo que dar esta información que ha transcurrido, no información, desinformación a través de las redes sociales, es un atentado contra el pueblo de Honduras en decir de que tenemos ébola en el país. El ébola realmente da su primer brote en el año de 1976 y se llama ébola porque fue en el río Ébola, siempre en la República del Congo, que es donde en estos momentos se encuentra un brote de ébola. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho de que es aproximadamente más de 20 personas que se tienen con este brote de ébola. Y es diferente la forma de transmisión del ébola al dengue. Sí. Nosotros como Secretaría de Salud nos mantenemos vigilantes según la alerta que ha mandado a todos los países y en ningún país de América Latina hasta los momentos ha habido un caso de ébola. ¿Ustedes se comprometen como Secretaría de Salud comprobarle clínicamente a la señora de Ceiba, la abuelita de este estudiante universitario de apellido Urbina, que él murió de dengue grave? Mire, la diferencia del dengue y del ébola, el dengue es transmitido por el zancudo. El ébola es transmitido por cualquier secreción. Contagio es transmitido de humano a humano, es transmitido de humano a hombre, de humano
animal, es por cualquiera de las formas de una secreción que nosotros podemos tener. Okay. Y hasta los momentos el laboratorio de vigilancia en nuestro país ha descartado de que podemos tener un caso. Y yo creo de que en esta forma, Ramón, tenemos que ser responsables con la población de Honduras y no podemos estar jugando con la salud. Les estamos diciendo nosotros a los hondureños que no se automediquen, que acudan a su establecimiento de salud más cercano. Imagínese una persona desesperada creyendo que es cualquiera de estas otras enfermedades que se han inventado, toma otro medicamento que está contraindicado para el dengue, que empeora su cuadro clínico. Perfecto. Doctora Naranjo, por favor. Definitivamente, mire, yo creo que en ese caso particular es sumamente doloroso. Yo soy abuela y es más, nadie de mi familia, ni siquiera un vecino, es doloroso que fallezca por una enfermedad como esa del dengue, que es prevenible. Sin embargo, a veces sí tenemos que ser un poco más cuidadosos con lo que nosotros decimos. En el caso del ébola, yo particularmente no quisiera que nunca viniera al país, que nunca. La tasa de mortalidad del ébola es tan alta que va desde el 25 hasta el 95%, y en África alcanza el 95%, es decir, la mayoría de las personas... Altamente mortal. Claro, es altamente mortal y se transmite de persona a persona. Con una poquita de secreción que usted pueda, que le pueda salir a usted, ya otra persona puede quedar infectada. Claro que son enfermedades de notificación obligatoria en el mundo, no solo en esos países, sino que son de notificación obligatoria. En el caso del joven, cuando se sospecha que no es dengue, lo ideal es hacer una autopsia realmente, porque es el único estudio que le va a decir a usted qué fue la causa de fallecimiento. ¿Usted recomienda entonces una autopsia? Eso hubiera sido lo ideal en ese caso si había tanta sospecha, porque al final de cuentas él termina siendo tratado en un hospital privado de Atlántida de La Ceiba. Por favor, Julio. Yo creo que es altamente importante hoy no prestarse a la desinformación. Ramón, entendemos el dolor de la gente y por eso estamos trabajando de manera extraordinaria mañana, tarde y noche para poder contribuir y bajar la cantidad de personas que fallecen, pero yo creo que hay que ser muy responsable con eso. OPS generó su comunicado en donde aclara este tema del ébola. Y ese otro comunicado que tú tienes ahí también de un equipo aquí en el país. Y hemos hecho las consultas necesarias para poder aclarar de alguna manera. Entonces, el mensaje a la población es que por favor sean altamente cuidadosos con difundir este tipo de informaciones. Sí, la OPS ha también establecido un comunicado donde descarta en Honduras el mal del ébola, pero sí ha dicho y ha alertado a todos los países del mundo que es importante tomar en consideración que se encuentra concentrada en la República del Congo, de acuerdo a lo que dice el comunicado, pero que es importante que los países del mundo mantengan esa vigilancia sanitaria, epidemiológica, de tal manera de poder controlar esto. Por supuesto. Hay un comunicado también de la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas, que lo vamos a leer aquí en el programa, porque es importante también conocer el punto de vista. Y rápidamente, los puntos más importantes. La enfermedad por virus de ébola se transmite en África, entre animales salvajes, y su reservorio principal son algunas especies de murciélagos, antílopes, primates y también puercoespines. No existe evidencia clínica, epidemiológica ni laboratorial de la presencia del virus de ébola en el continente americano y particularmente en Honduras, con más de 23,000 casos de dengue y 51 muertes reportadas en la plataforma virtual de la Organización Mundial para la Salud. La epidemia se ha desbordado en el territorio nacional con un alto número de casos severos y muertes por dengue, especialmente en escolares y adultos jóvenes. Esto es en parte lo que dice este comunicado, que es la posición de la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas. Volviendo al tema del dengue, doctor Naranjo, desde enero, dice usted, ¿tuvo que haberse decretado emergencia por este problema? Tal vez no desde enero, porque en enero lo que se venía viendo era un remanente de una alta incidencia de casos del año anterior. Sí. Pero si esta alta incidencia de casos todavía se mantenía en el mes de marzo, ojo, algo estaba ocurriendo, y sobre todo en la costa norte. Creo que la emergencia nacional debió darse por el mes de abril. Sin embargo, se dio una declaratoria sanitaria que llamaba la atención en 12 departamentos.
O sea, en ese momento en 12 departamentos. Y es hasta el mes de julio que se declara la emergencia nacional. ¿Fue irresponsable la Secretaría de Salud? Pues, no les habría decir si responsable o no. De repente sí con mucha confianza en creer que se podía controlar ese brote epidémico de la costa norte. Sin embargo, es tan complejo, el dengue es tan complejo y desde el punto de vista epidemiológico ya se visualizaba que un año iba a ser como este de crítico. ¿Por qué? Porque en cuanto al cuadro clínico de la enfermedad, recuerde que el dengue tiene 4 serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y en algunas partes del mundo ya se menciona un quinto serotipo, pero eso nosotros todavía no lo tenemos. Ahora, pero desde hace un año, Pero lo que le quiero decir es esto. Favor. Si nosotros tenemos el dengue desde los años 70 y hemos sido anteriormente de manera cíclica cada 4 años con epidemias, que ahora yo le digo, todos los años son eminentemente epidémicos porque tenemos todas las condiciones para que se den las epidemias. Sin embargo, nosotros hemos venido arrastrando un sinnúmero de casos de personas que por lo menos una vez en su vida han tenido dengue. ¿Qué significa? Que son miles y miles de personas que están susceptibles a desarrollar las manifestaciones graves de la enfermedad. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. Hemos tenido tantos susceptibles que la curva epidemiológica en algún momento se iba a revertir a esta alta incidencia de casos graves. Mire qué insumo más importante de la doctora Aranjo. Desde hace un año. Si desde hace un año se tenía previsto esto, yo creo que entonces sí coincidimos que hubo una reacción tardía. No teníamos un año específico, pero sabíamos que tarde o temprano esto iba a repercutir. Perfecto. José Luis Herrera, en San Pedro Sula, también dialoga con personas que conocen de este tema y también, por supuesto, su opinión sobre el tema del dengue en el país. Así es, buenas noches, Ramón Matute, a los invitados allá en Tegucigalpa. Me acompaña Lourdes Estrada, jefa regional sanitaria metropolitana de San Pedro Sula. Vamos a ahondar ya en el tema, cuántos muertos van en lo que va de esta semana y llevan reportados aquí en el departamento de Cortés. Bueno, muchas gracias y buenas noches allá a todos los televidentes, José Luis. Nosotros, pues como departamento de Cortés, tenemos un acumulado de aproximadamente 70 muertes sospechosas por dengue y de estas confirmadas 21. Lo que significa tanto para San Pedro Sula como para el resto de los 11 municipios de la departamental de Cortés, lo que representa casi el 35% de muertes a nivel nacional. Sí, ¿cuántos casos, entre ellos graves y no graves, llevan reportados de dengue en el departamento de Cortés? Bueno, es aproximadamente el 35% porque se relaciona de total de ingresos y de los signos de los dengues que no son con signos de alarma y de las muertes que en su mayoría pues ingresaron como graves y presentaron la defunción. ¿Están colapsados los hospitales en este momento, doctora? No, totalmente no están colapsados en el sentido de que se ha hecho un esfuerzo sobrehumano a través de la asignación de presupuesto en los diferentes hospitales, principalmente en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde la señora ministra a través de las diferentes declaratorias y la asignación y la contratación de recursos, tanto especialistas, médicos, enfermeras, estamos haciendo un trabajo de forma 24/7 en tal sentido para poder darle atención a la población. Sabemos que hay una sobredemanda de pacientes que está llegando a los hospitales, pero precisamente a nivel de lo que fue la región metropolitana, en lo que va del mes de julio se hizo una extensión de jornada para poder atender estos pacientes y hemos atendido un aproximado de más de 900 personas para descongestionar lo que es el hospital. Se han creado estas clínicas estabilizadoras de dengue en los municipios como Choloma, Villanueva, Choloma, Santa Cruz de Yojoa, Peña Blanca y en el Policlínico Miguel Barahona, que sumado a esto viene a descongestionar los hospitales. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Estrada, jefa de la región sanitaria metropolitana en San Pedro Sula, brindándonos las estadísticas. El departamento de Cortés es el departamento más afectado por dengue y San Pedro Sula como municipio. Regresamos a Tegucigalpa. El departamento de Cortés, sin duda alguna, es el de mayor incidencia de dengue. Doctor Roberto Cosenza. Sí, bueno, este es el departamento que ha dado el mayor número de cifras entre los departamentos de Cortés, Lloro, Colón. Estamos hablando de que tenemos aproximadamente más del 70% de casos que se han concentrado sobre todo y estamos hablando de un
65% de las muertes reportadas que nosotros tenemos hasta los momentos han sido por el departamento de Cortés de los diferentes municipios. Perfecto. ¿Por qué el departamento de Cortés, doctor Aranjo? Probablemente tiene a la pausa. Pues tendría que verse todos los factores epidemiológicos de ese departamento, las temperaturas altas, la cantidad de población flotante que hay dentro de ese departamento de municipio a municipio. Miremos Choloma con la cantidad de maquilas que hay, Villanueva, todo eso. Pero es interesante también un mapa que refleja la incidencia de casos por municipio. Por ejemplo, en Cortés tenemos Potrerillos que está en verde. Significa que tiene una zona de éxito y está alrededor de toda la franja roja. Tenemos Villanueva que está en amarillo, pero Villanueva sí fue intervenido. Este es interesante. ¿Y por qué este fenómeno, doctor? Porque depende del trabajo. Sabemos que San Pedro Sula, al igual que ha generado la misma cantidad de casos. ¿Y por qué, Julio? Porque el trabajo, perdón, doctora, porque el trabajo de la mesa intersectorial aquí ha sido constante y ha funcionado. Aquí llevamos 2 años de estar trabajando en la mesa intersectorial. La municipalidad tiene una mesa y está justo en el comité de emergencia municipal. Y mira, el alcalde Fura es 1.2 millones de lempiras mensuales para insumos. Me sorprende, por ejemplo, el departamento de Gracias a Dios, mire que es un departamento altamente tropical, pues. Ahí el problema siempre ha sido más malaria que quizás dengue. Porque claro, no está comunicado así tan fácilmente. Recuerde que solo es aéreo o marítimo el abordaje de ahí. Pero si miramos Cortés, usted mira, lo verde es Potrerillos y el amarillo es ¿cómo se llama? Villanueva. Pero Villanueva estuvo 3 meses intervenido con un proyecto de USAID, donde en las pilas y barriles se le colocaba un herbicida. Entonces, sí funcionó. El haber abordado los principales recipientes donde se cría el mosquito, funcionó en Villanueva. ¿Qué es como San Marcos de Colón también, ¿verdad? Exacto, también. Mire, esto sí es claro. En ese estudio se supervisaron más de 100.000 viviendas. Y en esas 100.000 viviendas, el alto porcentaje de los criaderos estaban en las pilas y barriles. O sea, no sigamos buscando en otros lados, que siguen siendo las pilas y barriles los principales depósitos del criadero del mosquito. Bueno, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos acá en el programa 3030, la posición de la plataforma de apoyo a la salud. ¿Cómo califica esta epidemia en Honduras? Y por supuesto, el plan operacional de Copeco. ¿Le abren las puertas a Copeco, a toda esta mesa multisectorial que está luchando contra el dengue en Honduras? Después de la pausa. El plan operacional de Copeco a nivel nacional y de esta mesa multisectorial, ¿cómo avanza? Se inició con el equipo de salud y los técnicos de salud. Luego se le traslada al SINAGER la emergencia y empezamos a trabajar las instituciones del sistema. Luego reunión con los alcaldes, en donde empezamos a incrementar ya con los alcaldes las actividades. Y este fin de semana, empleados públicos que se sumaron. Pero operacionalmente estamos en los 298 municipios trabajando con los recursos suficientes. En camino entre lunes y martes tenemos más bombas termonebulizadoras, las bombas fijas también, para poder incrementar nuestra capacidad operativa y poder cubrir un poco más de territorio. Y lo que hemos hecho, Ramón, es trabajamos en la mañana. A las 6 de la mañana ya estamos en el barrio que nos corresponde hasta el mediodía. Fumigamos, aplicamos BTI y hacemos eliminación de criaderos, pero también estamos trabajando de noche, de las 5 de la tarde a las 8 o 9 de la noche. ¿Abren las puertas cuando llegan de casa en casa ustedes? Todavía nos hace falta. Hemos medido cantidad de casas. Yo siempre voy a poner el Hato de en Medio como ejemplo, y perdonen los vecinos del Hato de en Medio, pero ellos saben que hubo un montón de gente que no abrió las puertas de su vivienda. Más del 33% de las viviendas no fueron abiertas. En La Joya tuvimos aproximadamente un 15% de viviendas que no fueron abiertas. O sea, todavía hay personas que no nos abren. Fíjate que en la Kennedy, Ramón, tenemos un poquito más de participación de la población. Sí. Y yo podría decir que el número ahí es bastante significativo en el sentido de que son pocas las que se quedan y si se quedan tienen una razón de ser. Ahí sí hemos estado teniendo mayor participación de la población. Colonias como Villanueva, Los Pinos, Cerro Grande, colonia como la 3 de Mayo,
Villanueva, Ayesta, Zapote Norte, Zapote Sur, todas estas colonias han abierto Villanueva, las que puertas. fue de las primeras que empezamos a intervenir y que estuvimos alrededor de un mes, ya hicimos los 3 ciclos ahí en esta colonia. Fue complejo al inicio, pero en la medida que íbamos interviniendo, fuimos incrementando. Solo hay un pequeño sector todavía que nos hace falta por atender, por otra condición ahí, pero al final la gente terminó entendiendo. Miraflores estuvimos y Ramón, ahí fue apertura completa en los municipios. Hemos visto este fin de semana que tuvimos esta mega actividad del día D, en donde participación completa de un montón de instituciones. ¿Ustedes creen, Julio, que no ha existido valor por parte de las alcaldías municipales, por parte de la Secretaría de Gobernación y Justicia y Municipalización y todo lo que contiene esta Secretaría, en aplicar sanciones a los dueños de solares baldíos privados y también ejidales y también municipales, el mismo gobierno con los terrenos nacionales, en aplicar sanciones fuertes, porque realmente es ahí donde se debe de comenzar? Mire, cuando miran la sanción es cuando se actúa. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué no se ha hecho? Lo del cinturón funcionó porque nos sancionaban si no andábamos en cinturón, ¿verdad? Y ahora es que los carros hay que... Pero parte de la reunión esa que se tuvo con el presidente, la instrucción es a todos los gobiernos locales y se habló con la gente de Lamón, el presidente de Lamón, la declaratoria de emergencia y las ordenanzas municipales necesarias para aplicar sanciones a aquellos vecinos que no colaboran. Pero, o sea, sí, los terrenos baldíos, sí, hay que trabajar en ellos y eso, pero nos interesa mucho también la limpieza. ¿Y por qué no se aplica sanciones a los dueños de viviendas? A esos que no abren las puertas. Sí, y le decíamos a los alcaldes, si ustedes son los coordinadores del Comité de Emergencia Municipal, pero hoy son ustedes los que deben liderar la Mesa Intersectorial de Salud. Y entonces hemos venido de a poco sumando y hemos visto resultados, Ramón, y vamos incrementando la capacidad operativa en este sentido, porque diputados, gobernadores, instituciones, alcaldes, fuerzas vivas, hemos visto cómo este movimiento se está incrementando y por lo que dice la doctora, las próximas 3 semanas son vitales. Entonces necesitamos incrementar la capacidad de intervención en barrios para eliminar criaderos, para poder matar larvas, para poder matar zancudo y de esta manera ya ponerle control a esto. Perfecto. Vamos a ir a la pausa entonces, porque sí es importante hablar de estas 3 semanas que se avecinan para Honduras, de acuerdo a lo que han dicho aquí nuestros invitados en el programa, 3 semanas críticas y que también la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, lo ha advertido a la población hondureña. Ya regresamos. El periodista Alex Laínez ha platicado con la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico Hondureño y también de la plataforma, referente a este tema. Escuchemos. Muy buenas noches a Ramón Matute y televidentes de 3030. Me acompaña la doctora Suyapa Figueroa, presidente del Colegio Médico de Honduras y también coordinadora de la plataforma ciudadana en defensa de la salud y educación. Primera consulta, ¿cómo está apoyando la plataforma en esta emergencia por dengue? Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la plataforma apoya al pueblo hondureño inicialmente con haber hecho una denuncia de que el gobierno no estaba haciendo lo propio en vista de una emergencia que nosotros sabíamos que iba a tener dimensiones grandes y que desafortunadamente no se habían hecho ninguna acción. Pero posteriormente hemos hecho jornadas de capacitación como colegio médico a los médicos en la detección, en el abordaje clínico y en el tratamiento oportuno de estos pacientes. Hemos hecho como plataforma también con los docentes una jornada de instrucción a los niños en la detección de criaderos, cómo combatirlos. Sabemos que los niños tienen un compromiso especial cuando se les enseña a prevenir enfermedades. Creemos nosotros que este es un aporte enorme que se ha dado. Se han hecho jornadas de limpieza dentro de los centros educativos y además hemos hecho incidencia en 2 departamentos, en La Paz y se iniciará esta otra semana en Santa Bárbara, en donde creemos que nosotros que para finales de esta semana se va a ver una enorme reducción del número de casos. También hemos hecho, pues además del acompañamiento
del expertise de las personas que fueron relegadas en un determinado momento de las acciones y que se han incorporado y que están haciendo estas acciones justamente en el Departamento de La Paz, sobre todo en este momento. Doctora Suyapa Figueroa, ¿los hospitales están bien abastecidos para esta emergencia? No, indudablemente lo que más hace falta, sabemos que cualquier cosa en un sistema que fue deteriorado y que en este momento no le puede dar atención ni siquiera a lo que normalmente, a la demanda que normalmente existe, no le puede dar adecuado abordaje a una sobredemanda, que es la que impone una epidemia como la que tenemos, de las dimensiones que la tenemos en este momento, que ya le ha cobrado la vida a más de 100 ciudadanos. Sin embargo, lo que más carece es de espacio e indudablemente del personal humano. No se está dando la debida atención en vista de que el personal que se ha contratado ha sido insuficiente. Y no estamos hablando de especialistas, estamos hablando de médicos generales, la atención primaria, que ellos puedan atender los pacientes en sus centros de salud, en los centros de primera atención, y estos definitivamente no se han contratado. Nosotros diríamos que esa sería una acción a hacer con prontitud y que se debe hacer en lo próximo, y nosotros comprometernos a dar la capacitación a esos médicos generales en el abordaje, en la atención de los pacientes que estén graves por esta enfermedad. Muchísimas gracias. Escuchábamos las declaraciones por parte de la doctora Suyapa Figueroa, presidente del Colegio Médico de Honduras y también coordinadora de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Salud y Educación. Ramón Matute, regreso con usted al estudio principal de 3030. Bien, gracias Alex. Laínez, dos cosas, por favor, doctor, que dice la doctora Figueroa. Número uno, la atención no es la adecuada, no es la inmediata en este tema del dengue, y que los hospitales no están abastecidos de medicamentos. Sí, bueno, mire, desde que comienza la epidemia y se tiene la primera declaratoria, se han abastecido los hospitales de los insumos necesarios. Los 32 hospitales a nivel nacional, según la red hospitalaria que nosotros manejamos, cuenta con el abastecimiento tanto de insumos como de medicamentos. El medicamento indicado para tener en caso de un paciente con dengue es el acetaminofén. Todos los hospitales tienen acetaminofén, tienen sueros y sales de rehidratación oral en estos momentos que nosotros hemos estado abasteciendo los pacientes. Hay que ver una situación. Estamos en una epidemia. Ningún hospital tiene una sala específica de dengue. El hospital básico, que es el de menor categoría, según nosotros tenemos, el hospital básico comprende 5 especialidades: medicina interna, cirugía, ginecología, cirugía general y ortopedia. Ninguno tiene una sala específica para tratar el dengue. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? El paciente no está llegando realmente a tiempo a recibir esa atención médica. Debería de ir la persona en cuanto presente fiebre, acudir a su establecimiento de salud más cercano. Ahora, doctor, para poderle dar el manejo al paciente. Permítame, doctor. Bueno, si vamos a tener el dengue permanente cada año en Honduras, ¿por qué no establecer estas salas especiales para tratar personas con dengue? ¿Por qué no comenzar a construir los centros hospitalarios de Honduras, estas salas especiales? No. Porque no es la base nosotros tener una enfermedad permanente en el país. La base es prevenir que todas estas, porque en este momento es el dengue, pero el zancudo no solo transmite el dengue. Nosotros tuvimos en el 2015 bueno, una sala para tratar problemas de arbovirosis. Una epidemia. Lo que tenemos que trabajar nosotros y todos los hondureños es realmente en eliminar los criaderos de mosquitos que venimos de nuestros hogares. Mire, la prevención va a ser el éxito de cualquier sistema de salud. ¿Dónde va a comenzar la prevención? Va a comenzar en nuestros hogares. La prevención va a comenzar en cada uno de nosotros, los hondureños, donde nosotros tenemos que ser responsables por nuestra salud, ser responsables por la salud de nuestra familia, incluso hoy en día con esta epidemia que estamos viviendo, ser responsable también por la salud del vecino. Doctor, el municipio de Pimienta, en el departamento de Cortés, no reporta ninguna muerte hasta esta hora, ¿verdad?, por dengue. Bueno, mire, hay muchos alcaldes que se han venido incorporando.
Yo creo de que esto es bueno resaltarlo. Ellos son los máximos líderes que nosotros tenemos en las comunidades. Por eso el presidente vio a bien también invertir 50 millones de lempiras para que se les transfiera a las alcaldías y puedan trabajar sobre todo en estas medidas de prevención. Nosotros realmente vamos a seguir recibiendo enfermos en los hospitales mientras no hagamos esas medidas de prevención. Mientras nosotros no controlemos el ciclo del vector, que es el zancudo, vamos a seguir teniendo más enfermos en los hospitales. De nada nos va a servir, Ramón, realizar 11.000 fumigaciones, pero si la larva la tenemos en nuestros hogares y sigue creciendo. En eso estoy de acuerdo. Yo creo de que aquí tenemos que hacer conciencia todos. Mire lo que ha pasado en el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Tenemos ahí unas imágenes esta noche, porque el alcalde Marlon Pineda está trabajando en este municipio también para prevenir esta enfermedad. Eliminar criaderos de zancudo. Y ahí donde Copeco también, ahí están las imágenes, mire. Esto es lo que este es el plan operativo de trabajo en barrios y colonias del municipio de Santa Cruz de Yojoa. Y los jóvenes se han involucrado directamente, sin colores políticos, se han involucrado a trabajar. Por favor, Julio. Mira, Ramón, y debemos reconocer esfuerzos. Yo estuve con el alcalde de Santa Cruz y estuvimos hablando un poco sobre cómo ellos han estado manejando esta situación y cómo han decidido invertir incluso para poder atender. Ellos tienen una condición complicada. Mañana incluso vienen para acá, porque vienen a traer un insumo que nos están pidiendo que les apoyemos y que aquí hemos logrado encontrar. ¿Por qué? Porque esa voluntad es la que necesitamos, pero en los 298 municipios. Claro. Mira, el alcalde Fura, no le gusta mucho, pero el hombre ha invertido recursos, le ha dado a la Secretaría de Salud 1.2 millones mensuales para poder comprar combustibles y ese tipo de cosas, más el equipo del Comité de Emergencia Municipal, más la Gerencia de Salud, más todo el equipo de limpieza trabajando en este tema. Y como ese, hay una lista larga de alcaldes que sí han hecho las cosas como deberían. El de San Francisco, ahí también, en Yojoa. Y pregunta de qué color político son. Yo estoy reconociendo en ellos, y tú sabes mi afiliación política, pero yo estoy reconociendo en ellos en el esfuerzo, porque aquí ya no se trata de ningún color político, no se trata de religión, sino de trabajar por el bienestar del ciudadano, Ramón. Doctora, por favor actualíceme datos. Y esto es preocupante porque de acuerdo a las semanas epidemiológicas, estamos hablando que hoy concluye la semana número 30. Mañana inicia la semana 31. Pero los casos de dengue aumentaron cada semana. Exacto. Cuando nosotros nos ¿Le parece si lo hacemos después del corte comercial? Perfecto. Perfecto, vamos a la pausa y ya regresamos. Doctora, actualíceme los datos, por favor. Bueno, ¿por semana? Por semana epidemiológica los tiene el doctor Cosenza. Ah, bueno. Doctor, así rápido, por favor. Bueno, hemos nosotros en estas últimas 3 semanas, estamos hablando de que desde la semana número 26, realmente ha venido en un ascenso de casos. Semanalmente se han venido reportando un promedio de más de 1.000 casos semanales. Y como bien estamos en la etapa de que hasta la semana 37 nosotros podíamos tener el pico más alto de casos. Se tiene una proyección, según los expertos, estamos hablando de más de 142.000 casos de dengue que nosotros podríamos tener a final del año. A final de año, si realmente nosotros no trabajamos en esas medidas de prevención. ¿Esto implica, doctora Aranjo, entonces que son 42.000 hasta ahorita? Podrían ser 140.000 al final del año. Eso es lo que estábamos hablando hace poco. Estamos esperando entonces que Dios no lo permita. Que 100.000 personas más. Y que los esfuerzos que se hagan sean productivos. Este esfuerzo que se ha hecho por parte del Poder Ejecutivo en las últimas semanas, que es un esfuerzo enorme financieramente también, pero sabemos que las vidas humanas no tienen ningún precio. Entonces es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer como población. El pico más alto de las epidemias lo hemos alcanzado en la semana epidemiológica número 37 generalmente. Eso es en la segunda semana de septiembre, pero podríamos estarlo alcanzando nosotros en las próximas 3 semanas. Es decir, los 9.000 casos que teníamos cuantificados para esa semana, podríamos tenerlo en estas próximas 3 semanas. Y a eso es que nos referimos nosotros, que son cruciales, porque de eso va a depender qué giro tome la epidemia. Perfecto. Si va a llegar a un descenso o si en una forma ascendente. Julio, por favor, para ir despidiendo ya tu participación aquí en el programa. Clave es el esfuerzo que hagamos hoy, todos, involucrándonos todos, absolutamente todos. Y de verdad yo voy a insistir en la invitación a la ciudadanía a que se sume a este esfuerzo. Podemos fumigar los barrios que quieran, la cantidad de veces que quieran, aplicar BTI en las cantidades que ustedes quieran.
pero el ciclo se rompe, cuando nosotros eliminamos los criaderos de zancudo. De esta manera vamos a poder minimizar la cantidad de casos a nivel nacional. Es sumamente importante que el pueblo hondureño también sea parte de este esfuerzo. 10 segundos, doctor, para que se despida. Sí, yo solo le quiero decir, no deberíamos de tener más muertes por dengue. ¿Por qué? Porque el dengue es una enfermedad prevenible y la prevención comienza en cada uno de nuestros hogares. Y decirle a la población que lo que realmente está circulando en nuestro país es el dengue y no es otra enfermedad. No nos automediquemos y acudamos al establecimiento de salud más cercano. Doctora, 10 segundos. Bueno, decirle a la población que prácticamente el 70% para cortar esta transmisión de este virus tan letal que está siendo en este momento está en nuestras manos. La eliminación de criaderos es fundamental, las fumigaciones son complementarias y sobre todo llevar a nuestros familiares en las primeras 24 horas a un centro de salud. 12 horas dura una persona cuando está muy crítica. En las primeras 24 horas, sobre todo en los niños, porque esas 24 horas son cruciales para determinar en qué etapa del dengue está. Es que desde que le da fiebre debería de llevarlo al establecimiento de salud más cercano. Y son 4 días para usted entre a la etapa más crítica de la enfermedad. Les agradezco a los tres, gracias por haber estado acá en 30-30. Un privilegio. Gracias por sus valoraciones, que es importante. Recuerden ustedes, amigos televidentes, lo han advertido ellos. Las 3 semanas siguientes serán críticas y hay que tomar todas las medidas de mitigación, eliminando criaderos de zancudo y, por supuesto, participar activamente con la labor que hacen a nivel nacional esta red operativa de Copeco y las corporaciones municipales. Que Dios bendiga a Honduras. Buenas noches.